Apocalipsis 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Cuántos de ustedes tuvieron dolor de cabeza con este libro cuando estaban creciendo? El álgebra de Baldor. Ese libro me tumbó el pelo. Tiene que ponerse un turbante. Sí, me tengo que poner un turbante y dejarme crecer la barba bien. Ese libro me dio tanto dolor de cabeza a mí, y fue el último año donde descubrí una cosa muy importante. Que no necesitaba. No, que las respuestas estaban en lo último. No, Pepe, sea trampa. Las respuestas estaban en lo último del libro. Y traigo esto a colación porque en la Biblia pasa lo mismo. Las respuestas están en lo último, en el libro de Apocalipsis. Ahí están todas las respuestas de todas las preguntas que surgen a través de nuestro estudio de la palabra. Este libro fue escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 discípulos del Señor, el discípulo del amor. A este le conocíamos o se le conoce en el Evangelio como el discípulo que amaba al Señor. Pero no siempre fue así. No siempre fue el discípulo que amaba al Señor, porque si se acuerdan, si leyeron el Evangelio, se acuerdan que cuando estaban en Samaria, una vez, a la gente no les paraba bolas a lo que decía el Señor, no querían seguir al Señor, y él y su hermano dijeron a Jesús: ¿por qué no hacemos que bajen truenos del cielo y que los consuman los rayos? Y el Señor los llamó hijos del trueno, ¿cierto? Fue hasta cuando vino el Espíritu Santo y transformó sus vidas. Lo que nos pasó a nosotros. Por muchos años estuvimos quizás yendo a colegios cristianos o católicos donde se nos enseñaba la Biblia, pero fue hasta cuando tuvimos ese encuentro con el Jesús resucitado que nuestra vida fue transformada, que nuestra vida cambió. Y este hombre, Juan, después de que tiene ese encuentro con el Jesús resucitado, cuando recibe el poder del Espíritu Santo para ser transformado, es que él cambia y se vuelve verdaderamente el discípulo del amor. Y escribe él 5 libros en el Nuevo Testamento. Es el segundo mayor escritor en el Nuevo Testamento. El primero es Pablo. Y Juan escribe el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 31, él nos dice ¿para qué escribe? ¿Por qué escribe el Evangelio? Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis. Entonces, Juan escribe el Evangelio para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, escribe el Evangelio para que creamos. Pero no solamente escribe el Evangelio, escribe 3 cartas más: primera, segunda y tercera de Juan. Y en ellas nos dice para qué escribe. En primera de Juan 5:13 nos dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. A los del Evangelio era para que creyéramos, y ahora que ya leyeron el Evangelio, somos nosotros, ya leímos el Evangelio, ya creemos, entonces nos dice que es para que sepamos que tenemos vida eterna y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Entonces nos escribe el Evangelio para que creamos, las epístolas para que sepamos, para que tengamos seguridad, y luego escribe el libro de Apocalipsis para que seamos
bendecidos. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, uno es para que creamos, el otro para que sepamos y el otro para que estemos confiados, para que estemos tranquilos, porque va a haber tribulación. Entonces, Él nos escribe con el fin de que creamos en Jesús, que sepamos que tenemos vida nueva, vida eterna en Jesús, y para que confiemos en Jesús. Y la razón de ese último libro, el libro de Apocalipsis, en donde encontramos muchas respuestas, si no es que todas las respuestas a los otros 65 libros anteriores, nos aseguran a nosotros que en Cristo podemos confiar plenamente. Si ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en Él, si creemos y si vivimos confiados en esa esperanza, de esa fe, entonces vamos a poder confiar plenamente en Él. ¿Confiar por qué? Porque no solamente en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar información. ¿Información de qué? Información de eventos proféticos futuros. Cuando Juan escribe este libro, está escribiendo eventos futuros. Y déjenme preguntarles a ustedes algo. Si ustedes supieran qué va a pasar mañana y pasado mañana y la semana que viene, ¿cómo se sentirían? ¿Podrían estar un poquito tranquilos si saben que todo lo que viene es bueno? ¿Cierto? Si todo lo que viene es bueno y es de bendición y va a ser maravilloso, entonces vamos a vivir muy tranquilos, muy calmados, sin angustias. Vamos a tener uñas, no nos las vamos a comer, el pelo no se cae. Entonces vamos a estar tranquilos, y eso es lo que está haciendo Juan a través de este libro. Nos está dando información de eventos futuros, que Él los vio, que Él los escuchó, porque Dios se los reveló. Pero no solamente eso, además, no solo para información, sino para inspiración. Y nosotros los seres humanos tendemos a buscar, a tener esa necesidad de ser inspirados. Por eso nos gusta tanto la música, por eso nos gusta tanto la poesía, por eso nos gusta quizás novelas y libros de ficción, porque de alguna manera sentimos cierta inspiración, cierto movimiento dentro de nosotros que nos hace sentirnos esperanzados. Y eso es lo que Juan está haciendo. Escribe el libro de Apocalipsis para que confiemos en el amor del Señor, en la bendición que vamos a recibir al leerlo, al escucharlo y al guardarlo. Y ahora en un momento vamos a hablar un poco de eso. Entonces, Él no solamente nos da información de eventos futuros, sino inspira el corazón de los oyentes. ¿Y qué era lo que pasaba? Antes de ir ahí, quiero compartir algo con ustedes respecto a la situación histórica el cristianismo en el primer siglo. Para ese entonces, un muchacho que a los 3 años perdió a su papá, cuando tenía 10 años, su madre se volvió a casar y, cansada del abuso de este hombre y hambrienta de poder, le dijo al muchacho que le diera estos hongos tóxicos para envenenarlo. A los 10 años, este muchacho envenena a su padrastro, mandado por su mamá,
A los 15 años se casa por primera vez, un matrimonio arreglado, pero a la corta edad de 17 años, 18 años, cansado de su esposa, porque no le caía bien por cualquier razón, por lo que las esposas no caen bien a veces, la mató. Y lo mismo hizo con la segunda y con la tercera. Este hombre no está vivo. Este hombre vino a ser emperador del gran imperio romano. Se llamaba César Nerón, el emperador Nerón. Y por su hambre de poder y su locura y su lujuria y todos los pecados que un hombre puede tener, los tenía él. Un día se dio cuenta que Roma no era la Roma que antes fue. La Roma de sus abuelos, de sus tatarabuelos, la gran Roma. Entonces decidió quemarla. Le prendió candela a todo. Y cuando los líderes, las autoridades del Senado se dieron cuenta que había sido todo organizado y mandado por el emperador, lo enjuiciaron. Y él, obviamente, se lavó las manos, como hizo otro, que ya sabemos, Pilato, y le echó la culpa a los cristianos. Fueron los cristianos los que incendiaron Roma, y vino una gran persecución por los cristianos. Bajo este señor Nerón, bajo su imperio, murió Pablo, le cortaron la cabeza. Pedro murió crucificado, cabeza para abajo, al revés, porque él escogió, él dijo: yo no quiero morir como mi Señor, no merezco morir como mi Señor. Si me van a crucificar, crucifíquenme pies arriba. Miles y miles de cristianos murieron. Cuentan los historiadores que este señor Nerón no se contentó con incendiar a Roma, sino que después, cuando culparon a los cristianos, los traía. Hemos visto las películas del Coliseo, lo que pasaba ahí, a los cristianos que los metían a pelear con los leones, los metían a pelear entre ellos, a matarse. Parte de lo que hizo él era que hacía fiestas en el jardín de su palacio y tomaba cristianos y los hundía en cera derretida y luego los crucificaba, uno más o menos a cada 20 pies de distancia entre uno y otro, cientos por un lado y cientos por otros, y los prendía fuego para que iluminaran el jardín de su palacio. Y salía en su carroza desnudo, con una lira, tocando la lira y cantando, y decía: estos son la luz del mundo, que alumbren, estos son la luz del mundo. Por eso tienen la estatua ahí en Roma con el hombre desnudo. El hombre desnudo. Eso es. Y entonces, cuando el imperio romano está fortaleciéndose, viene la gran persecución contra los cristianos, y en medio de todo esto les comento que son cientos de miles los cristianos que mueren como mártires por su fe, por creer en Jesucristo. Vino un tiempo de paz cuando a los 35 años este hombre, al verse que seguían a los del Senado tras él, llevándolo a enjuiciarlo, a quitarle el trono,
el hombre en un ataque de esas iras que le daba, tomó una daga y se mató. Se cortó el cuello, las venas y terminó sus días. Vino cierta paz, cierta calma, hasta que vino el emperador Tito Flavio Domiciano. Tito Flavio Domiciano fue un emperador relativamente tranquilo, pacífico en un principio. Era hijo del famoso Vespasiano, de Tito Vespasiano, quien destruyó el templo de Jerusalén en el año 70, cuando él era el general del ejército. Luego viene y se hace emperador. Lo sigue su hijo, que era Tito Flavio, y era hermano también de Tito. Este hombre, Tito Flavio, fue emperador desde el año 81 hasta el 96. Cuando este hombre, Domiciano, estuvo gobernando Roma, después de unos años de calma, decidieron que necesitaban otro, ¿cómo se dice? Un scapegoat, ¿cómo se dice en español? Un chivo expiatorio, gracias. Otro chivo expiatorio. Y entonces, ¿quién mejor que los que nunca se quejan, los que nunca critican, los que siempre ponen la otra mejilla? Entonces los cristianos. Y volvieron a perseguir los cristianos, y en esta segunda ronda fue que cayó Juan. Ya no bajo Nerón fueron Pablo y Pedro, pero bajo Domiciano fue Juan. Para este entonces se calcula que ya todos los otros apóstoles habían muerto. Absolutamente todos, inclusive Pablo, que fue el tardío. Para el momento en que Juan es apresado y lo quieren matar, se calcula que Juan estaba en los 80, ya era un anciano, ya era un hombre mayor. Perdón, ¿dónde es? No, a mí no. Aquí está. Y lo toman, lo golpean y lo ponen en una paila de aceite hirviendo. Tiran ahí a Juan y no murió. Y yo tengo que confesarles algo. Cuando yo escuché esto por primera vez hace ya un tiempo atrás, yo dije, estos cristianos que tan exagerados. Hasta cuando leí una historia de 3 muchachos. ¿Saben a quién me refiero, cierto? Exacto. Sadrach, Meshach y Abednego. Sadrach, Mesech y Abednego. A ellos los metieron en un horno de fuego. Tanto estaba tan caliente que los que lo metieron se quemaron. Y a ellos no les pasó nada. Es más, Nabucodonosor, cuando voltea a mirar adentro, dice, oye, no metimos 3, ¿y por qué veo 4? Y el otro parece como un hijo de Dios. Entonces Dios puede hacer lo que quiera, y salvó a Juan, porque Dios tenía un plan para con Juan en la isla de Patmos. Entonces, al ver que no lo pudieron matar, no lo pudieron freír, lo sacaron y lo llevaron a la isla de Patmos. Y desde ahí él es que tiene la visión que tenemos nosotros y conocemos como el libro de Apocalipsis. Ese libro que nos inspira, que nos dejó el Señor para motivarnos, para inspirarnos y para dejarnos saber que la iglesia cristiana siempre ha sufrido persecución. Estamos aquí. Nunca ha faltado la persecución en el cristianismo, y hoy más que nunca se ha reiniciado una persecución por la iglesia de Jesucristo. Déjenme les muestro este mapa. Este es Christianity Today. Los 50 países donde la persecución cristiana es peor. Del noviembre del 2019 a octubre del 2020. Hay solamente 2 países en América
¿Ya? México y Colombia. Sí, está México y Colombia. ¿Cuántos colombianos estamos acá? Bueno, yo creo que todos vinieron para acá. Nos vinimos para acá. Sí, hay mucha persecución. Mucha persecución, y gran parte de la persecución es causada por los guerrilleros marxistas, leninistas, izquierdistas. Porque acordémonos que en el socialismo, en el comunismo, el cristianismo no cabe. No cabe. Porque o servimos a Dios o al gobierno. ¿Sí? Y esa es la idea del comunismo. Entonces, una persona que se rinde ante el Dios creador del universo no se rinde ante ningún hombre. No dobla su rodilla ante ningún hombre. Y esas fueron las persecuciones en Roma, porque el César era un dios. Él se hacía, era Augustus, era el dios soberano para ellos. Y a los judíos les habían dado cierta libertad de no doblar la rodilla. Pero tenían que llevar una pizca de incienso y ponerlo en el altar del emperador. Tenían la excusa de no doblar rodilla, los judíos nada más. Y sin embargo, así los judíos no ponían la pizca de incienso, y mucho menos los cristianos, porque nosotros sabemos quién es el Mesías, sabemos quién es el verdadero Dios, y adoramos a un solo Dios, verdadero Dios, que es Jesucristo. Entonces, esa es la razón por la que al menos yo puedo decir que en Colombia hay tanta persecución a los cristianos. En México, no sé, asumo los zapatistas y todos estos grupos. ¿Perdón? Aparente no. Esta es una publicación es ateos. Ahí no hay cristianos, o sea, no los. Noviembre del 19 a octubre 20. Y la publicación es de marzo del 2021. O sea, en 6 meses no cambian las cosas tanto. Y esta es Christianity Today. Yo creo, le creo bastante. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque desde el año 1900 hasta el año 2000, en 100 años, igual un artículo en Christianity Today que leí hace mucho tiempo y no lo pude encontrar, pero encontré este y lo traje pero yo sé por otro artículo que leí que desde el año 1900 al 2000, o sea en 100 años, todos los años, sin falta, todos los años en el mundo entero morían 300,000 cristianos por año. 300,000 cristianos todos los años por 100 años. Así que hay persecución. Y no nos extrañemos, va a venir también la persecución acá. Lo mencioné hace 2 semanas. Quieren un cambio, quieren un nuevo orden mundial, quieren instaurar un nuevo gobierno donde hay un solo soberano rey a quien hay que rendirle pleitesías. Va a haber una sola religión, que obviamente no es el cristianismo. Va a haber una sola moneda. Eso lo hemos sabido desde hace 2000 años, cuando el Señor nos dejó el libro de Apocalipsis. Entonces, no es nuevo para nosotros. Absolutamente nada nuevo hay. Lo único es que nosotros tenemos que entender, como lo dije la semana pasada, que somos, en cierta manera, una raza privilegiada. Y cuando me refiero a raza, no me refiero a etnia, sino ¿cuál es la palabra? Un grupo de personas, una era. Estamos viviendo una era en donde somos privilegiados, porque los eventos que se muestran en la iglesia, en la Biblia, que van a sufrir la iglesia, somos nosotros. No tengo la menor duda. Y si no somos nosotros, son la generación que viene, y no creo que vayamos a pasar de ahí. Cuando estemos avanzando, vamos a ir viendo muchas cosas que nos van a ir abriendo los ojos y nos van a ir mostrando por qué esa seguridad y esa certeza de que estamos viviendo verdaderamente ya los últimos días. ¿Ok? Continuamos entonces.
Cuando viene toda esta persecución, cuando viene toda esta que uno podría ver como injusticias, porque en realidad, si nos ponemos a ver el verdadero cristiano, no el cristiano de nombre, el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Jesucristo, es uno que sigue las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús son nobles, son unas enseñanzas de amor. Él mismo lo dice: de nada les sirve a ustedes que hagan lo que hagan si no tienen amor. Es una enseñanza de amor, es una enseñanza de comprensión, es una enseñanza de entrega, es una enseñanza en donde yo no vivo para mí, sino vivo para los demás. O sea, no hay nada malo en eso, al contrario. Al contrario, si uno lo mira desde la distancia, desde las barreras, como diría, y lo analiza, uno dice, es bueno, es muy bueno. El problema que hay en las sociedades en donde el hombre corrupto quiere gobernar a toda costa, en donde los políticos, y cuando digo políticos me estoy refiriendo a los que gobiernan a las sociedades apartados de Dios, sin principios morales, sin ética, sin valores, sino que lo único que les importa es su enriquecimiento propio. Entonces, cuando miramos desde esa perspectiva, podemos entender la gran enemistad que puede haber entre estos dos campos. El que quiere servir, amar, entregar su vida por el beneficio de los demás, de una sociedad, de una entidad, la iglesia, y el otro que quiere beneficiarse a sí mismo. Hay un choque. Y uno usa armas y el otro no. Uno usa la fuerza y el otro no. El otro simplemente se somete a la voluntad de su Señor, de su amo. Y cualquiera que observa esto desde las bambalinas, desde los estrados, diría, pero ¿por qué no toman armas? ¿Por qué no se enfrentan? ¿Por qué no se defienden? La razón es simple. Porque mi reino no es de este mundo. Amén. Jesús lo dijo. Jesús dijo, si mi reino fuera de este mundo, llamaría una legión de ángeles para que vinieran y me defendieran. Estamos hablando de unos 6,000 ángeles. Pero en caso de que no sepan, déjenme les cuento una historia de algo que pasó en el Antiguo Testamento, en donde un ángel en una noche vino y mató 185,000 asirios. Un ángel, 185,000. Entonces el Señor dijo, yo podría llamar una legión de ángeles, mate 6,000 ángeles. Entonces, ¿entendemos el concepto? Nosotros estamos de paso. Nuestro reino no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos ansiosos como el pueblo de Inglaterra, cuando por allá en el siglo II, en 1189, 1199, uno de sus reyes, Ricardo I, a este Richard I se le conocía, y estoy seguro que si menciono su mote, dirán, oh, ya sé quién es, Ricardo Corazón de León. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo has escuchado? ¿Por qué le llamaban corazón? Richard Lion's Heart. Este hombre era un rey que peleó en favor del cristianismo, y algunos lo critican porque creen que peleó en favor del catolicismo en las cruzadas, en las tal mentadas cruzadas. Y este hombre, cuando hubo un momento en donde tuvo que pelear ¿cómo se llamaba? Ya les digo, un segundo, yo lo tomé por acá. Saladín. A Saladín, uno de los
del Imperio Otomán que habían tomado a Jerusalén. A Ricardo Corazón de León se le asignó ir en una cruzada a liberar a Jerusalén. Fue, y en lo que él quedó, en lo que él se fue, en ese viaje desde Inglaterra, tuvo que cruzar el Canal de la Mancha, cruzar toda Europa, Turquía, para llegar a la tierra prometida. En ese viaje tan largo, en Inglaterra se quedó encargado su hermano menor, John. Pero ese hombre era perverso. Y Ricardo Corazón de León era un hombre muy bueno. Amaba a Dios, era un hombre, un rey que todo el pueblo lo amaban, porque era un hombre bueno. Y su hermano, John, se quedó encargado por todo el tiempo que él estuvo ausente. Hizo sufrir mucho al pueblo. Levantó los impuestos, les triplicó. A los que no pagaban no les daba ninguna libertad, sino que inmediatamente a la cárcel. O sea, hizo sufrir mucho al pueblo hasta el punto que la gente estaba ansiosa y deseosa de que regresara Ricardo I. Cuando se enteraron que Ricardo ya venía de regreso, después de que había firmado la paz con este Saladín en Israel, el pueblo empezó a gritar: el rey viene, el león gobierna. El rey viene, el león gobierna. El rey viene y el león gobierna. Y es lo que nosotros podemos gritar hoy también. El rey de reyes viene y el león de la tribu de Judá gobierna. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes. Por eso nosotros no peleamos, nos hacemos valer nuestros derechos, claro que sí. Somos humanos, tenemos derechos. Y los derechos no nos los da el gobierno. Los derechos nos los da Dios. Entonces nosotros ansiosamente estamos esperando que el rey venga y que el león gobierne. Y va a venir a gobernar. Y lo vamos a ver al final, en el capítulo 21. Va a venir, en el capítulo 20, va a venir a gobernar con cetro de hierro. Significando que Él va a gobernar por 1000 años en un reino de justicia. En donde vamos a poder dormir con las puertas abiertas. En donde no tenemos que echarle llave al carro. En donde nuestros niños pueden salir a jugar a la calle. Con leones y con panteras o con quien quieran. Porque en ese tiempo va a ser el reino de paz con el que siempre hemos soñado. ¿Okay? Entonces, cuando eso suceda, van a ser tiempos maravillosos. ¿Ustedes creían que no íbamos a empezar? Bueno, vamos a empezar. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Y por qué hago esta pregunta acá? ¿La revelación de Jesucristo o el Apocalipsis de Juan? Yo sé que para muchos de ustedes que conocen su Biblia estarán diciendo: Camilo, come on, ¿no? Pero puede que haya alguno de ustedes que esté por primera vez abriendo su Biblia, y si le pasa lo que me pasa a mí, que en mi Biblia arriba dice el Apocalipsis de Juan. ¿Alguno de ustedes dice en su Biblia eso? El Apocalipsis de Juan, ¿cierto? Ok, déjenme decirles, para los que no saben, no conocen, eso no es inspirado. Simplemente los que hicieron ¿cómo se llaman? Los publicistas o los publicaron la Biblia, escribieron eso. Es como los capítulos y los versículos, eso no están en los textos originales.
Esos se han puesto ahí para facilitarnos la lectura. Con eso yo puedo decir tal cita, tal libro, y es fácil que todos lleguemos. Pero no es inspirado. Lo mismo esos títulos que aparecen, y si en sus Biblias como en la mía hay secciones y después aparece un título, un subtítulo, ¿sí? Eso no es inspirado. Entonces por eso hago esto, para aclarar de una vez y por todas, porque puede, si no aclaro esto, alguien inteligente como ustedes puede decir: un momento, la revelación de Jesucristo o el Apocalipsis de Juan. Apocalipsis es revelación, entonces ¿es la revelación de Jesucristo o la revelación de Juan? Entonces no puede haber contradicción. ¿Está claro? Es el Apocalipsis de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, y tómenle foto a eso para que no les olvide. ¿Okay? La revelación, la semana pasada hablamos acerca de esto, de la revelación. Voy a tratar, como les dije, de ponerle voz a los PowerPoints para que quede todo esto grabado, ¿ok? Hablamos de qué es la revelación. La revelación es develar, quitar el velo. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Perdón? Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, lee el artículo, lo puse en mayúscula simplemente por énfasis. Negré mayúscula y subrayado simplemente por énfasis. Entonces, en esta revelación de Jesucristo, ¿quién está siendo revelado? Jesucristo. Jesucristo está siendo revelado. ¿Ok? Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, Dios Padre a su Hijo Jesús le dio una revelación de Él mismo. Wow, ¿cómo así? Puede ser confuso, y por eso me voy a detener acá para explicar. Déjeme, voy a la siguiente. Ahí en Marcos 13:32 nos encontramos, entre muchos otros pasajes. Hay varios, pero obviamente no los voy a cansar con tantas citas. Pero Jesús dice, hablando acerca de su venida, ¿okay? Cuando le preguntan cuándo va a ser esto, cuándo va a ser la venida, Él dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ojo, ni el Hijo, sino el Padre. Ni el Hijo, sino el Padre. Pregunta a ustedes, que son conocedores de la Biblia, hoy, en el año 2021, ¿el Hijo sabe cuándo va a venir o no? ¿No sabe? Bueno, por eso es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. En este momento Jesús es Dios, y Dios todo lo sabe, y ya no está limitado. Para eso necesito darles otra cita bíblica. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús fue hombre, ¿cierto? 100% hombre o 75 nada más. 100% hombre, 100%. ¿Como quién? Como cualquiera de nosotros, ¿cierto? ¿Era Jesús Dios o fue Jesús Dios cuando estaba en su cuerpo? Sí, 100%. 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué fue lo que permitió que Jesús, un hombre, pudiese ser Dios también a la vez? Algo muy importante, nunca olviden esto: el nacimiento virginal. Él tenía que haber nacido de una virgen, sin la semilla del hombre. El hombre pone la semilla. Y en Génesis 3:15 ya Jesús le había dicho a la serpiente: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La mujer no tiene simiente, la simiente la tiene el hombre. Entonces, cuando Jesús nace,
tenía que haber nacido de una mujer para ser 100% hombre, y tenía que haber nacido no de un hombre, porque entonces nacería con el pecado con que todos nacimos. Él no podía ser descendiente de Adán. Por eso el Espíritu Santo viene en María y la fecunda, por falta de otra palabra. Ok, entonces, por eso este hombre, 100% hombre, tuvo hambre, dolor, todos los sentimientos que nosotros tenemos. Lloró, sintió hambre, tuvo sed, se sintió abandonado, sintió tristeza, sintió compasión. Todo igual que nosotros. La Escritura dice que fue igual a todo, igual a nosotros, menos en el pecado. Ahora, al nacer sin haber sido concebido por un hombre, eso le dio el que fuera Dios. El soplo de Dios, el aliento de vida de Dios lo recibió María y nació en esta mujer virgen. Jesús vivió toda su vida como cualquiera de nosotros. Por eso iba creciendo en estatura y en sabiduría y en la gracia de Dios, porque era un hombre. Era un hombre. Pero una de las razones, yo estoy convencido de esto, eso no me lo ha dicho nadie más que el Señor me lo reveló. Una de las razones por las que Jesús tenía que ir a orar tanto era por eso, porque Él era Dios y tenía que estar en constante comunión con su Padre. Y por eso nosotros no, deberíamos hacerlo, deberíamos imitarlo, pero no lo hacemos porque nosotros, a pesar de que el Espíritu Santo de Dios ahora vive en nosotros, pero nosotros no somos Dios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces por eso podemos darnos el lujo, entre comillas, sarcásticamente, de no orar. No Jesús. Jesús no era pecador. Por eso él necesitaba esa comunión constante con su Padre. Entonces, cuando Jesús, estando en la tierra, siendo hombre, él estaba limitado. Como hombre estaba limitado. Miren, les muestro otra cita bíblica. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿okay?, sino que se despojó a sí mismo, o sea, voluntariamente. No lo despojaron, no le quitaron, él voluntariamente se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso se dice que Dios se hizo hombre. Se hizo hombre, es correcto. Dios se hizo hombre. Y Juan nos lo aclara en el Evangelio. Nos lo dice de una manera muy hermosa. En el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios y habitó entre los hombres y se hizo hombre, y los suyos lo rechazaron. Pero a los que le hemos recibido, los que hemos creído en él y le hemos recibido, Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Jesús estaba limitado en su naturaleza humana. Él lo que hacía, lo hacía porque el Espíritu de Dios estaba guiándolo a él, esa humanidad. Yo me imagino que él tuvo que haber vivido una situación muy difícil, teniendo todas las tentaciones que ustedes, hermanos, y digo a los hombres sobre todo, todos los hombres tenemos. Él las tuvo todas y no tuvo ni siquiera un mal pensamiento. Pero también tuvo un poder sobrenatural. Claro, pero ojo. Caminó sobre las aguas. Sí. Dame un segundo porque allá quiero llegar. Y continúa en el versículo 9 al 11. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Okay? Pero nos damos cuenta, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio. Dios Padre le dio al Hijo, y ahora en Apocalipsis le revela. Pero ahora quiero llegar a donde estaba tocando David, porque muchos dicen, ¿y los milagros que hizo Jesús? Y sanó a los leprosos y a los enfermos, y dio vista a los ciegos, y caminó sobre el agua, y todos estos milagros. Aquí está la respuesta. Juan 5, 19 al 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Nada podía hacer Él apartado del Padre. Nada. Entonces, todos los milagros que Él hizo, todas las obras, las cosas sobrenaturales que nosotros normalmente no hacemos, las hizo guiado por el Padre. Por el impulso, por la fuerza del Espíritu de Dios que estaba en Él. En el sometimiento al Padre, Él por eso pudo hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, cuando Él dice, ni siquiera el Hijo lo sabe, ¿estaba mintiendo? No, Él no sabía, pero ya sabe. Él ya sabe. ¿Ok? Déjenme reviso acá mis notas porque... Podemos decir que Jesucristo fue engendrado por Dios, ¿verdad? ¿Perdón? Jesucristo fue engendrado por Dios. Claro, el Espíritu Santo de Dios fue el que lo engendró. ¿Alguien iba? ¿Sí? Elsa. Continuemos entonces. Pronto, dice, las cosas que deben suceder pronto. Y alguien dirá: Camilo, llevan 2000 años diciéndonos que va a ser pronto. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no ha pasado esto todavía? Ya van 2000 años. La palabra pronto es esa que ven ahí. Eftaxe, como se diga, yo no sé. Entachos sería como la transliteración a ¿cómo se dice? De ahí es que sale la palabra tacómetro. Los señores sabemos lo que es un tacómetro, ¿cierto? ¿O también? A ver, ¿qué es un tacómetro? El que mide las... ese. El que mide las revoluciones. El que mide las revoluciones. El que mide revoluciones. Eso es un tacómetro. De ahí sale esa palabra. Entonces, ese pronto es algo que se va avanzando. Cuando nosotros encendemos el carro, el tacómetro se queda ahí, y a medida que aceleramos, él va haciendo así, ¿cierto? Y nos va mostrando las revoluciones del carro. Entonces, ese pronto no quiere decir vengo mañana, necesariamente. Ahorita vamos a ver que de pronto sí quiere decir eso. Pero lo que quiere decir es que vengo así. Vengo inmediatamente. Pero hay otra idea, y es que con el tiempo, lo que pasa con un tacómetro, con el tiempo se va revolucionando y se va haciendo más rápido. Si nosotros estamos en Jacksonville, Florida, y queremos venir a Boca Ratón, cuando nos montamos en la autopista, posiblemente el primer aviso que veamos nos va a decir Miami 353 millas, ¿cierto? No nos va a decir Boca Ratón, nos va a decir Miami 353 millas, y nosotros pues ya sabemos que vamos para Miami. Seguimos andando, y cuando lleguemos a Daytona va a decir Miami 268 millas. Sabemos que ya nos estamos acercando.
Pero no volvemos a ver ningún aviso, sino hasta cuando llegamos a Vero Beach, que nos va a decir Miami 150 millas. Y también nos va a decir Palm Beach 85 millas. Ya sabemos que nos vamos acercando, ¿cierto? Y si estamos en Fort Pierce nos va a decir para Palm Beach, porque ya no nos interesa Miami. Sabemos que estamos más cerca de Palm Beach que de Miami, ¿cierto? Ya no nos, ahora queremos saber qué tan cerca de Palm Beach estamos. Entonces, Fort Pierce está a 68 millas. Entonces, seguimos manejando y cada vez como que, wow, ya voy llegando, ya se va acercando. Luego, cuando estamos en Palm Beach, nos dice un aviso de pronto por ahí chiquitito, Boca Ratón 28 millas. ¿Sí? Y de pronto nos aparece uno cuando llegamos a Boynton, que nos dice Boca Ratón 14 millas, salida Boca Ratón, bienvenidos a Boca Ratón, vaya shopping en Boca Ratón. Y eso es lo que se está refiriendo con este pronto. Mientras más cerca estamos, más señales vamos viendo. Y eso es lo que nos está pasando ahora. Estamos cerca y estamos viendo muchas señales que se van aproximando, que se van haciendo más cerca la una de la otra. Y esto nos indica, ya vamos llegando. Así que con este pequeño ejemplo quise tratar de ilustrarlo. Vemos también que hay muchas señales por todo lado. Todo lo que tenemos que hacer es quizás ver la televisión o un periódico, oye, eso ya no existe, pero entrar a las noticias y vemos que en el Medio Oriente está pasando esto, que Israel atacó a Irán y que Irán mandó un dron a un barco allí y que entonces que las tropas se están preparando allá y por todas partes estamos oyendo y que se reunieron en la ONU y vamos viendo muchas señales que van presentándose. Ahora, hay algo más que se me ocurrió hace unos minutos. En segunda de Pedro, no hice PowerPoint porque hasta ahora se me ocurrió. En segunda de Pedro, capítulo 3, encontramos lo siguiente. Dice, versículo 8, mas, oh amados, segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Okay? El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pregunta para la iglesia. Estamos en el año 2021. Si Cristo hubiera venido en el año 2000 por su iglesia, ¿cuántos de ustedes se hubieran quedado? Levanten la mano. Wow. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el Señor es paciente y los ama? Sí. ¿Y sabes qué? Tú has estado orando por tu primo, por tu hermana, por tus hijos, por tu esposo. El Señor es paciente, dice. El Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca eternamente, sino que todos se arrepientan. Entonces, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y un muchacho recién convertido escuchó esto y se puso de rodillas y empezó a orar. Y le dice, Señor, ¿es cierto que para ti un día son como 1000 años y 1000 años como un día? Y escuchó la voz del Señor que le dijo, sí, es cierto. Entonces, un día son como 1000 años. ¿Sí? Señor, ¿y será que $1 son como $100,000? Dice, sí, para mí $1 son como $100,000.
Señor, ¿me puedes regalar $1? Y el Señor le dice, claro, mañana. Dios está en una economía completamente distinta a la nuestra, mis hermanos. A Dios, mi mamá me decía, este muchacho no le corre el tiempo. No porque estuviera joven, ¿eh? Que no me importaba nada. A Dios no le corre el tiempo. Él está fuera del tiempo. Para Él, hace 2000 años era como este momento. Él vive en un eterno presente. Yo sé que eso no lo podemos entender. Es muy difícil entender esto. Pero para el Señor, el tiempo no existe. Hay algo muy interesante que Albert Einstein lo descubrió, la teoría de la relatividad. Estoy seguro que ustedes todos lo saben. En la teoría de la relatividad se descubrió que el tiempo no es constante. El tiempo no es constante. Porque a la mayor velocidad, más lento el tiempo. O sea, cuando se anda a la velocidad de la luz, el cual obviamente simplemente es una teoría, pero es una teoría que científicos en el mundo la han comprobado y saben que es cierto. A la velocidad de la luz no hay tiempo. Y Dios es la luz del mundo. Dios es la luz. Él está en la luz. Él es la luz. Entonces, para Él no le corre tiempo. Él no tiene tiempo. Entonces, Él no se demora por el hecho de demorarse. Se demora porque nos ama mucho. O sea, demora en nuestra perspectiva. Él no se demora, pero para nuestra perspectiva es porque nos ama y porque quiere que nadie se pierda de mí. No. Correcto. Continuemos entonces. Lo declaró, dice acá. Entonces la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesucristo, ¿cierto? La revelación de Jesucristo que el Padre le dio al Hijo para manifestar ¿a quién? A sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros y Juan. Las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esa palabra declaró es muy importante. ¿Alguien tiene una versión en inglés, de su Biblia en inglés? ¿Qué dice? Signified. ¿Alguien tiene? ¿Qué versión tienes? Carlos, ¿tú la tienes en inglés? El versículo 1. And he sent and signified it by his angel to his servant John. ¿No? ¿Cómo dice la tuya, Carlos? En el 1, la tuya dice signify también. Sí. Creo que esa versión, esa traducción es mucho más clara de lo que está en español. En español dice declaró. Y no es necesariamente la idea correcta. La palabra que tradujimos en castellano declaró es esa palabra que escribía ahí en el griego, conlleveo, que sería transliterada semaino, que quiere decir señales, símbolos, códigos. Por eso el Apocalipsis mucha gente no lo lee, porque está llena de símbolos, de señales, de códigos, ¿sí? Por eso es. Entonces, I'm sorry. Dice cómo? Testify. Yeah. Actually, in New King James dice signified, que tiene más sentido a lo que quiere decir esa palabra. En New King James y King James. Okay. En castellano dice declaró. Y ese como que se puede perder la idea. Por eso me tomé el tiempo de mostrar esto acá. Entonces, la declaró por medio de señales, por medio de símbolos, por medio de representaciones, gracias. Representaciones que no son necesariamente la manera como nos comunicamos nosotros hoy. Y valga la pena mencionarlo, no era la manera como se comunicaban ellos tampoco en aquel entonces. Entonces, ¿por qué lo escribió así? Lo escribió así para, primero que todo, proveer protección. Lo
lo escribió con símbolos, señales y códigos para que si el libro caía en las manos de un no cristiano, no lo pudieran entender. Por eso es que no lo podíamos entender antes de ser cristianos. ¿Ok? Exacto. Eran como contraseñas que... Entonces, la idea era que, acordémonos el contexto histórico y social de la época. Los estaban persiguiendo, los estaban matando por ser cristianos. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos esto claro, y por eso empecé mencionando la persecución y la situación en la que están desarrollándose todos los eventos. Entonces, cuando Juan escribe esta carta, utiliza simbología porque en ella hay esperanza, porque el que la lee y el que la escucha y el que la guarda en el corazón va a ser bendecido. Entonces, hay una esperanza para el que la lee y una promesa de algunas otras cosas que vamos a ver más adelante. Entonces, protege a los creyentes que reciben las cartas para que los no creyentes que los perseguían para matarlos no puedan entender de qué se trata. Porque evidentemente va a hablar de un rey. Y al rey que existía no le gustaba mucho la idea. Pregúntenle a Herodes, que mandó matar a un niño que ni siquiera acababa de nacer por temor a que le quitara su trono. Y eso se repite y se ha repetido a través de la historia hasta el día de hoy. Entonces, solamente podían entender lo que estaba escrito acá los cristianos. Ahora, hay más de 400 referencias en el libro de Apocalipsis al Antiguo Testamento. Wow. Es el libro que más referencias del Antiguo Testamento tiene. Entonces es evidente que esta carta está dirigida, sí, a cristianos, pero que tenían en donde había mucho judío. Era judío convertido. Y esa era parte del problema. Los judíos mismos los atacaban, los judíos mismos los rechazaban, porque era esa nueva secta. Roma los odiaba porque no honraban al emperador. Entonces es una manera de protección del momento. Si hoy se estuviera escribiendo, no se escribiría con tanto señal y tanto símbolo, porque no hay necesariamente, al menos acá en el occidente, en el hemisferio occidental, no hay tanto peligro, ¿no? Entonces, por eso es una de las razones, para proveer protección. Algo más, ¿por qué se declara en señales y en símbolos y códigos? Para transmitir información. Ahora, estos símbolos que se utilizan cuando el que conoce la escritura, el que tiene conocimiento bíblico, el que ha nacido de nuevo, el que camina en el Espíritu, entiende lo que está diciendo, pero además entiende no solamente el símbolo que representa algo espiritual, sino es un símbolo que representa algo que cualquier persona de cualquier idioma, en cualquier lugar o en cualquier época del mundo o del tiempo lo puede entender. Por ejemplo, un dragón. ¿Quién no sabe qué es un dragón? Sabemos que no existen, ¿sí? Pero entendemos y tenemos el concepto de dragón. ¿Quién no sabe lo que es granizo? Todos conocemos el granizo, ¿cierto? Habla de granizo de 200 libras. Entonces, como que, wow. Entonces, habla de muchos símbolos y cosas que para cualquier época se puede entender. Entonces, si ven dónde está la mano de Dios detrás de todo esto, nos da cosas que son exclusivas de un grupo de personas espirituales, y esas mismas cosas las puede entender cualquier persona, pero con un significado distinto. Esos mismos símbolos, cuando los aplicamos o le damos el contexto espiritual, representan algo que no necesariamente representa si no le damos el aspecto espiritual. ¿Sí está claro? Entonces, de ahí las señales y de ahí todo eso. ¿Y para qué más? Para estimular la pasión de los que
leían la carta en aquel momento. ¿A qué me refiero con eso? El anticristo, Dios pudiera haber dicho el líder mundial y todos lo hubieran entendido. Pero cuando dice la bestia, oh, ¿ves? Entonces despierta una pasión al lector por los eventos que están ocurriendo, por los eventos que se están narrando. Por ejemplo, al decir la iglesia, ¿qué es lo primero que viene a la mente de una persona cuando escucha la palabra iglesia? Un edificio. ¿Qué más? Un templo. Y los que hemos conocido un poco más de la escritura, la iglesia, somos nosotros, el pueblo de Dios, la gente que... Ok, pero una confesión de fe, claro, también. Pero Juan dice la novia de Cristo. Como que es distinto, ¿cierto? A decir un edificio o un poco de gente. La novia de Cristo. Entonces despierta pasiones en el pueblo de Dios. Podría en aquel entonces, aún en Roma, la hermosa Roma, la sofisticada Roma, las calles eran de tierra. Pero Juan dice que en el cielo las calles son de oro. Y el mar es de cristal. Y las puertas son perlas. Entonces, si me explico, todo esto despierta en el lector una pasión como que, yo quiero estar ahí. Yo anhelo eso. En medio de la persecución, créame que ayuda mucho. Créame que levanta el ánimo, créame que motiva. Ahora, no solo eso, Juan, lo que escribe acá, ya lo vamos a ver cuando lleguemos allá, escribe poesía. Y la poesía despierta pasiones también. Por eso nos gustan tanto esos cantantes que son los poetas de la canción, porque nos hablan más allá de lo que oímos, ¿no? Como que nos entra por ahí. Entonces, por eso es que Juan escribe de la manera que escribe. Todo esto los estoy comentando porque cuando lleguemos a esas partes que parecen ser más difíciles, vamos a entender el porqué. Ya sabemos qué es lo que pasa, ya sabemos por qué se va a desarrollar de la manera en que se desarrolla. Y ahora sí, como les prometí, vamos a entrar al versículo 2. Ya a esta velocidad. Hoy vamos a hacer hasta el 3, del 1 al 3, pero ahorita vamos a ir al 2. Ya casi termino. La verdad que lo más importante de cubrir ya lo cubrí. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿De quién está hablando? ¿Quién dio testimonio? Juan, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Entonces, la revelación de Jesucristo dada por el Padre a Jesucristo es para estimular pasión en los que servimos a Cristo, para tener una mayor intimidad con Cristo. Cristo es el centro de todo. Mis hermanos, en donde dice la revelación de Jesucristo, en el versículo 1, si no entendemos eso, no vamos a entender nada. Tenemos que no solamente entenderlo, sino guardarlo, tenerlo en nuestro corazón. Es la revelación de Jesucristo. Como les dije la semana pasada, este es, a pesar de que es el mismo Cristo, es otra manifestación del Cristo que caminó en las orillas del mar de Galilea. Es otra manifestación del Cristo que sacó a Lázaro, que estuvo cenando con Marta, María, que estuvo, ¿sí? de ese Cristo humano que estuvo en medio de su pueblo.
Esta es la revelación de Cristo en otra función. Cristo en otra función. Cristo el eterno. Cristo el Dios verdadero. Cristo el alfa y el omega. Cristo el primero y el último. Cristo el que estuvo muerto y está vivo. Ese es el Cristo que vamos a ver acá en todo este libro de Apocalipsis. Amén. Entonces, el que da testimonio. Vamos acá. ¿Cómo dar testimonio? Entonces, el testimonio que da Juan es un testimonio de algo que él recibió, recibiendo revelación de parte de Dios. ¿Cómo damos testimonio nosotros? De la palabra de Dios. Claro, de nuestra vivencia. De la revelación de Dios en nuestra vida. Yo no puedo dar testimonio de algo que no conozco. Si alguien me dice, oye, ¿por qué no das testimonio de la vida en Johannesburgo? Yo no sé, yo nunca he estado en Johannesburgo, no te puedo dar testimonio, pero te puedo dar testimonio de la vida en Boca Ratón. Esa sí te puedo dar testimonio, ¿sí? Porque lo conozco, porque lo digo, porque estoy acá. Igual manera, no puedo dar testimonio de Cristo que no conozco. No puedo. No puedo dar testimonio de un Cristo que para mí está muerto, que para mí simplemente es un individuo que vivió hace 2000 años y que por ahí lo muestran en una cruz colgado. Yo no puedo dar testimonio de ese Cristo. Cristo tiene que estar vivo en mí. Tiene que estar vivo en mí, y no solamente vivo, sino actuando en mi vida. Constantemente actuando en mi vida. Y yo tengo que permitírselo, sí, Elsa. Por eso cuando dice que ¿Ha revelado Cristo en mi vida? Por eso cambiamos la forma. Justificación ocurre en un segundo. De ser declarado justo por Dios ocurre cuando creo. Cuando abro mi vida al Señor y le permito que tome control de mi vida. Eso se toma una milésima de segundo. Eso es justificación. El siguiente proceso se llama santificación. Y ese es el que dura toda la vida. Mientras que estemos aquí en la tierra, en este cuerpito hermoso, yo estoy hablando por ustedes. Vamos a caer. Pero el problema no es caernos. El problema es levantarnos. La idea es levantarnos. Todos nos vamos a caer. Es más, todos nos hemos caído. Es más, esta mañana yo caí. Todos los días, posiblemente. La idea es caer menos. Caer menos. Y si me caigo, perdóname, Señor, en el nombre de Jesús, perdóname, levántame, susténtame, límpiame, lávame con el agua de tu palabra, ¿sí? Y seguir, continuar viendo y caminando. Entonces, cuando nosotros recibimos revelación de Dios en nuestra vida, y todos los cristianos hemos recibido revelación, todos, o si no, no seríamos cristianos, ¿sí? Todos los cristianos hemos recibido revelación, y esa revelación de Dios en nuestras vidas es la que nosotros debemos testificar. Ahora, miren lo que el Señor le dijo a Abraham. Le dice lo siguiente: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, de Yahvé, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová de Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dijo: a este mi siervo le voy a manifestar mis cosas. Le voy a ocultar a María las cosas mías, a Fanny, a Esperanza, a Marcela, les voy a negar las cosas tan maravillosas que yo tengo para darles. Y la respuesta es no.
Nosotros somos el que nos negamos. Señor, por favor, a mí no, estoy en pecado, estoy caminando en la carne, no tengo tiempo para ti, estoy ocupado en mis trabajos, en mis quehaceres, en mis oficios, en mi pecado y para ti. Pero cuando verdaderamente nos desnudamos delante de Él, le decimos: Señor, obra en mi vida, manifiéstate en mi vida, glorifícate en mí. El Señor te va a decir: al fin, ya era hora. Había estado anhelando este momento para bendecirte grandemente, para dejarte saber los planes que tengo para ti, para tu vida, para los tuyos, para tu familia, para tus hijos. Pero eso no pasa mientras que nosotros no le demos permiso y autoridad a Él, muriendo a nosotros, negándonos a nosotros y abriéndole las puertas de nuestra vida para que Él lo haga. De lo contrario, Él es un caballero, se lo dije y se lo he dicho como, ¿cuántas veces? Como 40,000 una hora. El Señor no tumba puertas, Él es un caballero y Él va a esperar que tú le abras tu corazón para Él entrar y hacer morada en ti y transformarte, cambiarte y bendecirte. ¿Okay? Continuemos acá entonces. Entonces, ¿cómo vamos a dar testimonio? ¿Cómo vamos a tener esa revelación de Dios? Como la tuvo Juan, como la tuvo Abraham, como la han tenido todos los cristianos a través de la historia, y es recibiendo la palabra. Primero, recibiendo la palabra. Vuelvo y digo, yo no puedo dar lo que no tengo. Si me dices: Camilo, préstame $1,000,000, te voy a decir: ¿sabes qué? Me hubieras dicho ayer, mañana. No, porque yo no. Mañana. No, porque yo no soy Dios. Pero bueno, pero si me dices: préstame 50 o 20 o 30. Claro que sí, te los presto porque los tengo. No más de 20, ¿ok? Que quede claro. Entonces, nosotros, para poder dar testimonio del Señor, tenemos que recibir primero. ¿Recibir qué? La palabra, como lo hizo Juan. Juan recibió de la revelación que el Padre le hizo a Cristo, y Cristo le hizo a los ángeles para que se la revelaran a Juan y a sus siervos. Por eso nos estamos incluyendo nosotros, los siervos. No solamente Juan, sino a sus siervos también. Entonces, ¿cómo recibo la palabra? Ustedes están haciéndolo hoy. Están recibiendo la palabra. Amén. Los domingos cuando vienen a la iglesia, o sábado en la noche cuando vengan, reciben la palabra. Cuando se montan al carro y encienden su radio, estoy seguro que todos tienen un predicador ahí puesto, están recibiendo la palabra. Están música cristiana. Cuando hacemos nuestros devocionales, cuando estamos a solas con el Señor en la palabra, estamos recibiendo la palabra. Entonces, es importante recibir la palabra, porque si no recibimos, ¿saben qué pasa? Sí. Tómenlo se lo digo por experiencia. Ya estoy muy viejito y ya tengo mucha experiencia. Si no, en Cristo no hay neutro. ¿Okay? La vida espiritual no existe el neutro. O es para adelante o para atrás. Pero no hay neutro. Entonces no se crean que hoy no voy a leer, hoy no voy a ir a la iglesia, o me voy a tomar unas vacaciones, o me voy de vacaciones. Créame que te vas a andar en reversa. ¿Ok? No hay tibios, hay muchos tibios y el Señor los vomita de la boca. Hay tibios, y esos son los que creen que están en neutro y que ahí están bien, pero en realidad están en reversa y no se han dado cuenta. Entonces, importante esto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? No solamente recibir la palabra, sino grabar la palabra. ¿Qué es lo que hizo Juan? La escribió. ¿Cómo podemos grabar nosotros? Les cuento una cosa. Esta parte de acá me fascina. Ustedes los amo mucho porque casi todos están tomando notas. Gracias. Pero no vayan a hacer lo que muchos hacemos a veces, que tomamos notas y nunca más las volvemos a ver.
Oír y oír. Sí. Pero es importante grabar estas cosas en nuestro corazón. Lo que ustedes están haciendo, Dios los bendiga. De esto se trata. Escuchar la palabra, meditar en ella, si es posible, tomar notas. Yo les he dicho muchas veces, marquen sus Biblias. Hay gente que quiere su Biblia perfecta, más o menos así. Marquen sus Biblias, no hay pecado, no hay nada malo en eso. Escriban, rayen. Es importante porque cada vez que usted abren y lean eso que está marcado, se van a acordar de lo que el Señor le dijo. ¿Por qué lo marcaron? Si lo marqué fue por algo importante, y vamos a volver a revivir ese momento. Entonces, para que pueda hacer ese buen testimonio de lo que hemos recibido en revelación de Dios, entonces recibir la palabra, grabar la palabra y obviamente proclamar la palabra. Yo siempre he usado esta ilustración y los más jóvenes no me van a entender, pero la mayoría sí. No me miren. Por eso dije la mayoría. No, está aquí todos andando de muchachitos jovencitos. No, yo sé que la mayoría me van a entender. ¿Ustedes se acuerdan de los cassettes, cierto? No. Los cassettes, sí. Mira, tú te acuerdas hasta las vitrolas. Cuando yo me acuerdo que ponía el cassette y apretaba el botoncito rojo, que era record, y lo apretaba. Y hacía con el lápiz. Y cuando uno apretaba record, ¿qué era lo que hacía? Cruzar los dedos. Ojalá que esté grabando. Ojalá que esté grabando. Y ya que, ¡pum!, paraba, ponía una rewind. Y ya que paraba, play. ¡Ah, se grabó! ¡Wow! ¿Cómo sabemos si quedó grabado? Lo que hablamos hoy. Cuando se entiende. Cuando le pongo play. Cuando le Y no solamente lo que estamos hablando hoy, todo lo que el Señor nos dé en revelación. Toda la palabra que recibamos del Señor. Es extremadamente importante recibirla y darla, porque ahí es donde se queda. Dicen por ahí que el que enseña aprende 2 veces. ¿Saben por qué? Porque leyó, estudió y ahora está dándola. Y yo soy el más beneficiado. Entonces no se dejen, ustedes vayan a enseñarlo y a repetirlo también allá afuera. Y ya prácticamente con esto casi terminamos. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Leen. Acá el contexto obligatoriamente manda a que ese lee es en voz alta, por la condición en que ellos estaban. Era una carta para una iglesia. No era que cada cual tenía una copia. ¿No? Entonces, era una carta para toda una iglesia, entonces era leerla. Entonces, bienaventurado el pastor o el ángel, como dice el Señor, que vamos a ver más tarde, otro día, el que la leía. Entonces, si ustedes son como yo y leen en voz alta, se les van a quedar las cosas más. Porque, como yo, si leo en voz baja, cuando estoy leyendo, cuando menos estoy pensando, es por allá en el pajarito que está sonando por allá, y el árbol hay que cortarlo, y ese paso hay que hacer. Y el carro se me tenía que hacer el cambio de aceite, se me va la onda. ¿Sí les pasa a ustedes lo mismo? Cuando leemos en voz baja, en silencio. Es decir, por eso es tan importante tomar momentos a solas con el Señor en la casa, para leer en voz alta, para orar en voz alta. La oración pasa lo mismo. Yo me pongo a orar. Eso hay que pintar ese techo. La luz, ya hay que cambiarla. Sí, qué hambre. Y ya se fue la oración. Es importante, ¿verdad? Son detalles pequeños, pero que hacen mucho. Benditos sean los que leen, benditos sean los que oyen. Y oyen no es solamente escuchar, porque
La niña está escuchando, pero estoy seguro que no me está oyendo. Está escuchando, oyen una voz. Es poner atención a lo que se nos está diciendo. De ahí la importancia de tomar nota. O sea, no es que tengamos que, pero eso nos ayuda a entender mejor el qué es lo que se está diciendo, por qué se está diciendo. El tomar nota nos ayuda a oír mejor. ¿Ok? Y los que guardan. Y el guardar acá, alguien lo puse acá porque me está diciendo, hey Camilo, un momento, usted dice que hay que proclamarlo y ahora me dice que hay que guardarlo. ¿Al fin qué? O lo proclamo o lo guardo. No, pero el guardar es esa palabrita teteo, que significa retener, mantener, preservar, hacerlo parte de uno o atrapar con fuerza. Entonces, es eso que aprendí a atesorar. Esto es mío, este Señor me lo dio para mí y lo voy a digerir, lo voy a hacer parte de mi esencia para poder con libertad ir y darlo, ir y entregarlo, ir y compartirlo, ir y enseñarlo, ir y gozarme con la persona que necesita escuchar esto. Así que ahí está. Eso era lo que quería compartir con ustedes en estos 3 versículos. La próxima semana hacemos otros 3. Padre, queremos darte a ti la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor, porque tú eres digno, Padre, y solamente tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Gracias, Señor, una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias por este libro maravilloso. Gracias porque nos has estado dando los pasos para poder acercarnos a Él de una manera más simple, más fácil de entender. Gracias, Padre, porque me has ayudado, me has iluminado, Señor, para poder expresar lo que has puesto en mi corazón a tu pueblo, a esta tu iglesia que tanto te ama, Señor. Permite que al salir de acá llevemos como un tesoro tu palabra, que podamos, Señor, meditar en ella, meditar por muchas horas, el tiempo que sea necesario, hasta que se haga parte de nosotros. Así como la comida eventualmente viene a ser parte de nuestras células, viene a ser parte de nuestra sangre. Asimismo, que esta comida espiritual, Señor, que hemos saboreado en este día, venga a ser parte íntima de nuestro ser. Padre, encomendamos, Señor, cada uno de los que estamos acá esta noche en regreso a casa, a nuestros seres amados, a nuestra familia, Padre, los ponemos en las manos tuyas para que tú te glorifiques, para que tú les bendigas ricamente. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado te pedimos. Amén, amén, amén.